Reciban un saludo de la Universidad Técnica del Norte de la modalidad de educación en línea. En el módulo de física, en esta ocasión, la unidad 3, cinemática en una dimensión. Bienvenidos. Hay que tomar en cuenta que se debe silenciar el micrófono, las preguntas, las inquietudes que se tenga al foro respectivo para poder solventar de la manera más apropiada. Está previsto conceptos básicos respecto de cinemática en una dimensión, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y lanzamiento vertical. Partamos de conceptos básicos. La cinemática es parte de la mecánica que se encarga de estudiar únicamente y exclusivamente el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Entonces, dentro de esto es necesario conocer los conceptos de desplazamiento, es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Prácticamente es la distancia entre estos dos puntos de estos dos vectores. La trayectoria será la línea recta o la línea curva que se describe un móvil o que se produce al unir diferentes posiciones. El intervalo de tiempo es obviamente el que está entre el tiempo inicial y el tiempo final. Medidas dentro del movimiento, las magnitudes que se maneja dentro de estos movimientos, la velocidad, la que indica el espacio recorrido por un móvil en cada unidad de tiempo. Físicamente, el módulo o valor de la velocidad indica la rapidez con la cual se mueve un cuerpo. La aceleración es la magnitud vectorial cuyo módulo mide el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Entonces, la velocidad será el espacio o la distancia por cada unidad de tiempo, mientras que la aceleración hace referencia al cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Mucho cuidado ahí. El movimiento dentro de la cinemática se puede clasificar por su trayectoria o por su rapidez. Por su trayectoria rectilíneo, cuando la trayectoria es una línea recta, curvilíneo, cuando la trayectoria es una curva. Por su rapidez en uniforme o en uniformemente variado. Veamos el movimiento rectilíneo uniforme conocido como MRU. Un cuerpo posee movimiento rectilíneo uniforme cuando cumplen las siguientes condiciones. La trayectoria que recorre es una línea recta, la velocidad siempre es constante. En esta clase de movimiento el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. La velocidad es directamente proporcional al recorrido e inversamente proporcional al tiempo. Entonces, la fórmula principal que sobresale o que hay que tomar consideraciones en este movimiento, V de velocidad es igual a X o la E o la D, dependiendo la bibliografía en la que se estudie, las nomenclaturas, pero el numerador hace referencia a la distancia, siempre será sobre el tiempo, en las distintas unidades que puede haber, como kilómetros por hora, metros sobre segundos, centímetros sobre segundos, entre otros, pero siempre que esté distancia respecto del tiempo. Las gráficas, que es súper importante dentro de física, dentro de cinemática, analizar y estudiar, porque esto ayuda a entender el comportamiento de las funciones de los movimientos y entender cómo se comporta, cuál es el futuro que va a tener este movimiento en el tiempo, o dependiendo del análisis que se haga, por ejemplo, puede ser velocidad en función del tiempo o distancia en función del tiempo, que son los principales en este caso, para el movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad en función del tiempo siempre es una función constante, pues la velocidad siempre será la misma. No va a cambiar la velocidad, por lo tanto siempre tendremos una línea, una recta horizontal. Distancia en función de tiempo, esta será una recta inclinada donde hace referencia a la pendiente de esta recta. Recuerde, en las unidades de matemáticas se conoce o se estudia que cuando se tiene distancia entre dos puntos o la distancia que existe en una recta. Entonces, a esa recta yo puedo encontrar la pendiente. La pendiente en este caso va a ser la velocidad. Y esta velocidad siempre va a ser constante durante todo su recorrido. La pendiente de la gráfica siempre será la velocidad. Bien, veamos un ejercicio. Dado el siguiente gráfico, acá podemos ver en el eje de las Y, está la X que se refiere a distancia, y en el eje de las X en la horizontal está el tiempo en horas que se refiere a una magnitud. Entonces la variable independiente en el eje de las
X y la dependiente en el eje de las Y, puesto que la distancia va a depender del tiempo. La pregunta, tiempo en que el móvil estuvo detenido, velocidad promedio del móvil en todo el recorrido. ¿En qué periodo de tiempo la velocidad fue mayor? Bien, para poder trabajar de mejor manera, porque los únicos datos o la única información que se dispone es la gráfica. Por lo tanto, lo he separado como recomendación en 3 partes, es decir, donde veo 3 momentos distintos. Desde el inicio, desde el 00 hasta el punto 2,180, veo un momento. Luego, cuando el movimiento se traza una horizontal, que es el llamado número 2, y finalmente de 3 hacia 4, que hay otro momento que es creciente. Bien, entonces veamos la información que podemos obtener a partir de cada movimiento en cada uno de estos momentos. 1. Velocidad, la fórmula que sobresale en este movimiento. La diferencia de los desplazamientos sobre el tiempo. Eso significa X final menos X inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, en este caso podemos ver que aquí, voy a subrayar en este caso, acá vamos a tener un punto, ¿no es cierto? Este punto es el punto 102,180. Si es que hacemos un punto en coordenadas rectangulares. Entonces, recuerde la pendiente, la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X. Mucho cuidado aquí, recordemos que esta X no es la X del eje horizontal, sino es la distancia que está referida en el eje de las Y. Entonces, la diferencia de las distancias sobre la diferencia de los tiempos, es decir, 180 menos 0, 2 menos 0, eso es igual a 90 kilómetros por hora. Bien, entonces, ahora veamos el punto 2. ¿Qué tenemos en el punto 2? El mismo escenario. Necesitamos ahora evaluar la velocidad siguiendo el mismo principio. La diferencia de las X o la diferencia de las distancias sobre la diferencia de los tiempos. En este caso, ya estamos acá en esta parte, estamos en el tramo 2, por así llamarlo. En el tramo 2, ahí vemos que las distancias son las mismas, tanto en este punto al terminar el 1 como al terminar el 2. Entonces, 180 menos 180 sobre, ¿qué será? 3 menos 2. Entonces, 180 menos 180, eso es 0 y nos da 0. Ese 0 significa mucho aquí. Significa que la velocidad está en 0, por lo tanto, algo nos quiere decir, luego interpretamos eso. Lo mismo con el tiempo. El tiempo, la diferencia de los tiempos, tiempo final menos tiempo inicial, 1 hora. Bien, vamos ahora al momento 3. En esta parte, hacemos lo mismo, la misma fórmula, la diferencia de las distancias sobre la diferencia de los tiempos a partir de este punto a este punto. Entonces, 300 menos 180 sobre 4 menos 3. Eso es 120, como en este caso estamos hablando de velocidad kilómetros por hora. Entonces, 120 kilómetros por hora y la diferencia de los tiempos es 1 hora. Hemos calculado aplicando la fórmula que existe o que nos permite este movimiento en los 3 momentos que se presenta la gráfica. Ahora vamos a responder o a dar solución a los enunciados. Veamos. Tiempo en que el móvil estuvo detenido. El móvil se detiene cuando la línea es horizontal, refiriéndose a la velocidad. Eso significa que es 0. Entonces la velocidad es 0, por lo tanto estuvo detenido. ¿En qué tiempo? 1 hora. Eso sucede en el momento 2 de nuestra gráfica. El otro literal, velocidad promedio del móvil en todo el recorrido. La velocidad media o la velocidad promedio es la distancia recorrida por el tiempo empleado en ese recorrido. Independiente si es que estuvo en reposo, si se detuvo, independiente de eso será la distancia recorrida sobre el tiempo que tomó ese recorrido. Entonces, en este caso, vemos son 300 kilómetros y lo hizo en 4 horas. ¿Sí? 4 horas, 300 kilómetros, que es lo que la gráfica nos muestra, 75 kilómetros por hora. C, ¿en qué periodo de tiempo la velocidad fue mayor? Bueno, hicimos los cálculos, se realizó los cálculos en el momento 1, en el momento 2 y en el momento 3, por llamarlo de esa manera, y obtuvimos
Si vemos acá, 120 en el momento 3, 0 en el momento 2 y 90 en el primer momento al inicio, en el primer tramo. Por lo tanto, la pregunta en qué periodo de tiempo la velocidad fue mayor, según los cálculos, la mayor velocidad está en 3, es decir, en la tercera y cuarta hora que hace referencia a el momento 3, donde fue la velocidad 120 kilómetros por hora. Estoy aplicando únicamente la fórmula que hace referencia al movimiento rectilíneo uniforme, de la cual todo depende de eso. Ok, veamos. Movimiento rectilíneo uniformemente variable. M, R, U, B. Es B. Un cuerpo posee movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando cumple las siguientes condiciones. La trayectoria que recorre una línea recta, siempre debe ser una línea recta. La velocidad cambia, permaneciendo constante el valor de la aceleración. En este caso, la aceleración va a ser constante. Si la velocidad del móvil aumenta, el movimiento es acelerado. ¿Qué significa eso? La velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. El signo de la aceleración es positiva, como podemos visualizar en esta parte. Eso es movimiento acelerado. Será movimiento retardado si la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios y el signo de la aceleración es negativo, como en este caso podemos observar. Bien, las gráficas de igual manera son súper importantes conocer acá y entender para poder muchas veces a partir de la gráfica de sus funciones representar y encontrar soluciones de manera rápida. Aceleración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y distancia o recorrido en función del tiempo. La aceleración en función del tiempo, puesto que la aceleración siempre será constante en este movimiento, será una función constante, una línea horizontal. ¿Qué significa? Aquí, no olvide, en realidad es el eje de las X. Si la gráfica está sobre el eje de las X, hace referencia a un movimiento acelerado. Entonces, una gráfica rápidamente me va a indicar si es acelerado, es desacelerado, solo con ver dónde está la gráfica. Nuevamente, si está sobre el eje de las X, la gráfica es acelerada. Si se encuentra bajo el eje de las X, la aceleración será negativa y es un movimiento desacelerado. Nada más, así de sencillo. La velocidad en función del tiempo es una función lineal donde la pendiente de la recta es la aceleración. Igual como en la anterior. Si tengo una recta y tengo dos puntos, puedo hacer diferencia de la ordenada sobre diferencia de la abscisa y obtener el valor de la pendiente, que en este caso es la aceleración. Si la función es lineal y es creciente, como en este gráfico, en este caso, estamos hablando de un movimiento acelerado. Eso significa que la velocidad es nula o parte de nula y va aumentando de manera constante con el paso del tiempo. Lo contrario, un movimiento desacelerado comienza con una velocidad alta, por así decirlo, y esta con el paso del tiempo va disminuyendo hasta detenerse. Entonces, rápidamente la gráfica me indica si es un movimiento acelerado o desacelerado. Distancia en función del tiempo. Entonces será X, hace referencia a distancia en el eje de las Y y en la horizontal el tiempo. De igual manera, es acelerado a medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta, por tanto recorre más distancias. Y esta ya es una semiparábola. Eso significa que en este caso debe formarse una ecuación de segundo grado. Claro, ya vamos a ver. Es más, solo por el hecho de saber esta gráfica podemos saber quién va a ser el término cuadrático, si X, que es la distancia, o T, que es el tiempo. Bueno, por definición de función cuadrática debe ser la horizontal. Eso significa que debe haber T al cuadrado para que nos dé esta gráfica en este sentido. Y si es desacelerado, eso significa que a medida que pasa el tiempo la velocidad disminuye, por lo tanto recorre menos espacios en un mismo tiempo. Y de igual manera, en este caso, vamos a tener una ecuación de segundo grado. Bueno, las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado se encuentran acá, entre las más comunes, las más usadas, la distancia, velocidad final al cuadrado, la distancia. Estas son las que vamos a ir usando a continuación. Veamos un ejercicio. Un auto parado en un semáforo cuyo conductor al ver la luz verde aprieta el acelerador y produce durante 4 segundos una aceleración constante de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Pregunta,
¿Qué distancia recorrió en 4 segundos? ¿Qué velocidad alcanzó al cabo de los 4 segundos? Si luego de esos 4 segundos mantuvo la velocidad alcanzada durante 10 segundos, ¿cuánto espacio recorrió en todo este tiempo? Graficar distancia y velocidad en función del tiempo respecto del literal anterior. Veamos, vamos por el literal A. ¿Qué distancia recorrió en 4 segundos? Entonces, de mi formulario que mostré hace un ratito, debería identificar cuál es la que me permite poder encontrar la distancia. Entonces, distancia, tenemos una de ellas, velocidad inicial más la mitad de la aceleración por el tiempo. Tenemos distancia otra acá, velocidad final más velocidad inicial sobre 2. En este caso, no tenemos datos de velocidad inicial, velocidad final. Entonces, vamos a recurrir a esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si un auto parado, detenido en un semáforo, ¿qué significa? Que su velocidad inicial es 0 cuando arranca, porque no está en movimiento. Entonces, esto automáticamente se hace 0. Más la mitad de la aceleración, que en este caso es constante, 5 metros sobre segundos al cuadrado, y por 4 segundos al cuadrado. Eso me da una distancia de 40 metros. Entonces, al momento de acelerar de forma constante 5 metros sobre segundos al cuadrado, durante 4 segundos que lo hizo, recorre 40 metros. Esto lo tengo en cuenta, luego seguramente voy a usar. Literal B, ¿qué velocidad alcanzó en ese tiempo? Al terminar los 4 segundos. Recuerde que acelera de forma constante durante 4 segundos y ahí suelte el acelerador, por así decirlo, ahí se produce una velocidad final. Entonces recurro a una de las fórmulas, velocidad final a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo hay que reemplazar datos. De igual manera, recuerde que la velocidad inicial en este caso fue 0 porque partió del reposo. Entonces la aceleración por el tiempo son 20 metros sobre segundos. La velocidad final al terminar de frenar después de los 4, de acelerar al final de los 4 segundos. Luego de esos 4 segundos mantuvo la velocidad, dice, es decir, se mantuvo en cuánto, en lo que acabamos de encontrar, 20 metros sobre segundo, durante 10 segundos. Entonces nos pide encuentre la distancia. Si tuvo la velocidad constante, debo recordar el movimiento anterior. Si es que mantiene la velocidad constante, es un movimiento rectilíneo uniforme únicamente, no es variado. Por lo tanto, la fórmula es X es igual a velocidad por tiempo, donde 20 metros sobre segundo es la velocidad, por el tiempo 10 segundos que nos menciona, serán 200 metros. Entonces, ¿qué espacio o qué distancia recorrió total? Serán los 40 metros en los 4 primeros segundos cuando mantuvo una aceleración y finalmente los 200 metros en los 10 segundos últimos. 240 metros de recorrido total. El otro nos decía graficar distancia y velocidad en función del tiempo del literal anterior. Bien, veamos la gráfica. Vamos a graficar X o distancia en función del tiempo. Recuerde que al inicio, en los 4 primeros segundos, había una aceleración. Por lo tanto, si voy a la fórmula que tiene la aceleración, será X es igual a velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí está precisamente lo que decía hace un rato, el término cuadrático, para que esta sea una parábola, una semiparábola en este caso. Listo. Luego, en los 10 segundos posteriores, me menciona que se mantiene una velocidad constante. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme únicamente. Eso significa que su fórmula será X es igual a velocidad por tiempo. Y en este caso no hay un término cuadrático, es una línea recta. La otra gráfica es distancia, es velocidad en función del tiempo. Y nos decía eso, las gráficas al inicio de cuando estudiábamos este movimiento, que será una línea recta. En este caso, al ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado en los primeros 4 segundos, por lo tanto, por teoría será una función creciente. A partir de los 4 segundos hasta los 14, es decir, en los 10 últimos segundos,
nos decía que se maneja como un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto es una línea horizontal. De esa manera graficamos la distancia y la velocidad en función del tiempo de este ejercicio. En este tipo de aplicaciones hay que tener cuidado cuando se combinan los dos movimientos en el mismo ejercicio. Caída libre y lanzamiento vertical. Caída libre es el movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío mientras cae, adquiere mayor velocidad. Se puede presentar dos escenarios. Cuando un cuerpo es soltado de una altura, la velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad 2, que en este caso es la final, es mayor a la velocidad 1, que es a la mitad del movimiento, y esa es mayor a la velocidad inicial, que obviamente es 0. El otro escenario puede darse cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo. Eso significa que es lanzado con una velocidad inicial. En este caso, en estos dos casos, la gravedad siempre será positiva y esta será la aceleración que vamos a manejar en caída libre. Las fórmulas de caída libre y lanzamiento vertical son exactamente similares, las mismas, pero hay que tomar en cuenta el sentido. Recordemos, en caída libre estamos hacia abajo, por lo tanto el sentido de la gravedad es positivo. Y si estamos en lanzamiento vertical, es contraria a la gravedad, por lo tanto será negativo. El lanzamiento vertical se denomina así el movimiento que describe un objeto lanzado hacia arriba partiendo de una velocidad inicial hasta ser 0. Cuando esta velocidad inicial se hace 0, llegamos a la altura máxima. A partir de ahí es el tope que llega el objeto y a partir de ahí comienza el regreso. Entonces los escenarios, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, el único, y aquí nos muestra que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, es decir, el tiempo que hasta llegar a la altura máxima y el tiempo de la máxima hasta topar el piso nuevamente siempre es el mismo. De igual manera, las fórmulas aplican exactamente las mismas. Hay algo adicional que, en resumen, porque si aplico estas fórmulas, llego a lo mismo, pero a una altura máxima puedo encontrar aplicando estas fórmulas de forma más rápida. No necesariamente se necesita porque estas fórmulas están dentro de acá, pero es una forma más resumida para evitarme hacer cálculos muchas veces innecesarios. Hagamos un ejercicio. Un cuerpo es dejado caer en el vacío sin velocidad inicial. Si el último segundo recorre 25 metros, calcule la altura desde el cual fue abandonado o lanzado, en este caso, o dejado caer, en este caso. Bien, primero la gráfica para entender. El punto A, al momento que el objeto es dejado o abandonado para que comience a caer. El punto B, un segundo antes, para saber que de ahí hasta topar el piso han pasado un segundo y recorrió 25 metros. Bien, entonces vamos planteando las ecuaciones que me ayuden a resolver este ejercicio. Tengo dos fases, por llamarlo de esta manera, de A hacia B y de B hacia C. Entre B y C, ¿qué pasa? Veamos. Entre B y C, la altura es 25. Eso me dice que el ejercicio dice que en el último segundo recorre 25 metros. También tengo el tiempo, que en este caso es un segundo. Entonces, si reemplazo la fórmula, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, antes manejaba aquí x, que era distancia, ahora es h, que es altura nada más, pero sigue siendo distancias. Entonces, 25 es igual a la velocidad inicial, y esa velocidad inicial es la velocidad que tiene al momento del último segundo, exactamente cuando está en B. Cuando está en B, tiene una velocidad porque está bajando el cuerpo. Entonces, esa le llama la velocidad inicial, le llamamos velocidad inicial B, que es la que no se conoce, por el tiempo, un segundo, la mitad de la gravedad por un segundo al cuadrado. Entonces, despejando esta, la velocidad en este caso es, porque nos pide eso, ¿no? Calcular la altura desde la cual fue abandonada, pero el dato que no tenemos en este caso es la velocidad en ese momento. Es 20,1 metros por segundo. Veamos qué sucede entre A y B. Entre A y B podemos conocer algunos datos, entre ellos
esta altura, que es la que nos interesa, o esta h, que es la altura total, entonces la velocidad final al cuadrado, por fórmula de igual manera, acá tenemos las fórmulas, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por la altura. En este caso, la velocidad inicial, recuerde que estamos en AB, y en A es parte del cuerpo, parte del objeto, su movimiento, pero como es liberado, la velocidad inicial es 0, por lo tanto esto es 0. Más las 2 gravedades por la altura. La altura, ¿cuál es la altura de A hacia B? Como desconocemos, sé que es todo, que es H, excepto 25. Entonces, H menos 25. De acá despejamos H y nos da 45,61 metros. Entonces, ahí está la solución de encontrar la altura desde la cual fue abandonado el objeto. Veamos otro. Se lanza un objeto con una velocidad de 20 J, recuerde que es vector unitario, los vectores base, metros sobre segundos. Encontrar la velocidad que lleva los 1.5 y 3 segundos, la altura que debe tener en los tiempos anteriores, la máxima altura alcanzada, el tiempo de vuelo y la velocidad con la que regresa al suelo. Veamos. Vamos en el primero. Bueno, hacemos un bosquejo del gráfico, sería de esto, ¿no? Parte de un lanzamiento, llega a un punto máximo, la altura máxima, y de ahí comienza nuevamente su descenso hasta topar el piso. Entonces, la velocidad que lleva al 1.5 y 3 segundos. Bien, cuando estamos en movimiento en lanzamiento vertical, estamos contrarios, ¿no es cierto?, a la gravedad, por lo tanto, debemos usar la aceleración, que en este caso es la gravedad, como negativa. Entonces, si necesito la velocidad final al 1.5, claro. ¿Por qué la final? La inicial sí tenemos, es al momento que parte el objeto, y esa nos dice que es 20 J metros sobre segundos. Entonces estamos trabajando sobre el eje de las Y en este caso, por eso es que J, el vector unitario que hace referencia al eje de las Y, está activo o se tiene datos. Entonces será 20 metros sobre segundos más 9,8 de igual manera J, porque estamos en la parte vertical, metros sobre segundos al cuadrado por 1,5 segundos. Reemplazando estos datos y aplicando las operaciones, 5,3 J metros sobre segundos el vector velocidad. ¿En qué? En 1,5 segundos. Cuando pasan 3, exactamente lo mismo, pero ahora, algo que sí hay que tomar en cuenta, la velocidad final es positiva, por lo tanto está de subida, sigue de subida el objeto, está en el lanzamiento hacia arriba. Para los 3 segundos, el proceso se repite exactamente el mismo, las mismas fórmulas, los mismos, reemplazamos los mismos, cambiamos los datos, ahora no es 1.5, son 3 segundos y nos da menos 9,4 J. ¿Qué significa? Velocidad negativa. Significa que está bajando. ¿Sí? Mucho cuidado. Entonces, si el vector velocidad es negativo rápidamente, yo me oriento que es una velocidad que implica que el objeto está bajando si es que estoy en un lanzamiento vertical. B, la altura que debe tener en los tiempos anteriores. Bueno, exactamente como me pide la altura, reemplazo en h es igual a velocidad inicial por tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a reemplazar el tiempo y la velocidad anteriormente encontrado. Como necesito la velocidad inicial, esa ya tenemos que es 20 metros sobre segundo. Y la altura es 18.97 metros. Ahora me pide exactamente en los 3 segundos. El proceso es el mismo y es 15,9 metros. Esa es la altura que se encuentra. El uno está subiendo y el otro está ya de regreso del objeto. La otra, altura máxima. Entonces, la altura máxima, parto de velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por la altura. Esta altura es la altura máxima. O si quiero, directamente reemplazo en la fórmula que había puesto anteriormente en el formulario. Todo es exactamente lo mismo, pero de eso las dos fórmulas nos llevan a lo mismo. Entonces, reemplazando la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedades, estamos en lanzamiento vertical, la gravedad es negativa y negativo se hace positivo y son 20,4 metros. También me pide el tiempo de vuelo.
El tiempo de vuelo son menos 2 velocidad inicial sobre la gravedad, entonces eso es 4,08 segundos. Eso significa que la mitad de este tiempo de vuelo es lo que se demora en subir y la otra mitad es lo que se demora en el regreso. La velocidad con la que regresa al Sol. Entonces, la velocidad final es velocidad inicial más la gravedad por el tiempo de regreso. No es todo el tiempo de vuelo, mucho ojo. Es el tiempo de regreso. Estamos en el eje de la Y, pero sea de subida o sea de regreso. En este caso de regreso, para saber al final con qué velocidad toca el piso. Entonces, y debe ser negativa porque está en sentido contrario a la gravedad. Entonces, la velocidad es menos 20 J metros sobre segundo. ¿Por qué la velocidad inicial es 0? Porque al momento que llega a la parte máxima, la parte más alta, en ese momento la velocidad se anula y de ahí comienza nuevamente a incrementar su velocidad hasta topar el piso. Bien, no olvide la parte de cartelera en línea, comunicación oficial, cafetería virtual, la parte de áreas sociales, trabajo colaborativo para dudas, inquietudes, siempre estaremos en este foro. Les agradezco, hasta la próxima oportunidad, muchas gracias.